Buenas tardes a todos los compañeros y nuestros oyentes. Miren, había querido ayer, pero realmente no nos daba el tiempo en la intervención que teníamos, hacer una referencia necesaria para nosotros, porque implica muchas cosas, de las que admiramos y de las que creemos. El tema del posicionamiento de una buena parte del mundo ante lo que una vez más está ocurriendo en territorio de Medio Oriente, y específicamente en el conflicto donde Israel ve su territorio sometido a una andanada que ya va por 1.600, 1.700 cohetes lanzados en su inmensa mayoría desde la franja de Gaza. Ayer se unieron a los sitios de lanzamiento el sur de Siria y 3 cohetes que se lanzaron en horas de hoy, República Dominicana, desde el territorio libanés. Este último intento de usar el territorio libanés fue respondido por el propio gobierno libanés, que incluso apresó a los presuntos atacantes, a los que habían pues ayudado a montar las baterías móviles desde donde se lanzaron estos 3 cohetes. Eso informó hoy el gobierno del Líbano. Miren, no quiero retrotraerme demasiado en la historia, así a grandes rasgos. Hubo 2 conflictos armados entre Judea, la Judea antigua, y el Imperio Romano. Entre el año 66 y 70 se peleó una de esas guerras y primero el general Trajano y luego Tito la terminaron. Y la terminaron con la toma de Jerusalén y la toma de Masada, esa fortaleza extraordinaria que estaba a las afueras, bien a las afueras de Jerusalén, y donde ocurrió, señores, el primer suicidio masivo que registra la historia, el suicidio de Masada, donde los varones macabeos decidieron, antes que entregarse al invasor romano, pues decidieron ellos mismos poner fin con la espada a la vida de sus familias y a sus vidas. Unos 64 años después, más o menos, se peleó una segunda guerra, que fue más sangrienta todavía. Al terminar esa batalla, los romanos, que eran grandes estudiosos de los pueblos que sojuzgaban, decidieron colocar sobre un palo una cabeza de cerdo en la entrada de Jerusalén. Esa cabeza de cerdo significaba la prohibición para entrar a Jerusalén de todos los del pueblo judío. Podían entrar cristianos, podían entrar samaritanos, podían entrar los demás pueblos, pero no los judíos. Y ahí inicia el proceso que la historia conoce como diáspora. La palabra diáspora es un término judío. Se regaba en todo el mundo romano las comunidades hebreas hacia Egipto, hacia Babilonia, donde por cierto duraron muchos años. La comunidad judía en Babilonia incluso generó una prosperidad tan grande que la familia Sazón, que llega hasta nuestros tiempos, la historia de su enorme riqueza, porque fueron grandes mercaderes de la ruta de la sede de las especias. Uno de sus nietos o bisnietos, Vidal Sassoon, es uno de aquellos famosos peluqueros, estilistas. La diáspora pues generó todo ese movimiento que todo el mundo conoce y que conllevó un gran elemento cultural, y fue que el pueblo judío, en vez de disolverse en el universo del mundo conocido, lo que hizo fue sostener su identidad a través de un gran apego a fenómenos religiosos, culturales y étnicos. Así se dividieron los pueblos hebreos entre los que fueron a la península hispánica, Portugal, Islas Canarias, España, que hoy son los sefardíes, y los que fueron al centro de Europa, a la Europa germánica y eslava, que son los askenazis. Un grupo pequeñito se fue a África, que son los misragíes, y otros grupos que no tienen denominaciones tan complejas, pues se quedaron en otras partes del mundo. El tiempo pasó, los abusos típicos de edades oscuras en el pensamiento humano se fueron dando, desde la expulsión real de los judíos de España en 1492 por decreto del rey, así como los pogromos o las matanzas que se sucedieron en buena parte, hicieron que este pueblo reafirmara más su identidad y huyera allí donde hubiese resquicios de libertad. Algunos resquicios se dieron, por ejemplo, en los Países Bajos, lo que hoy llamamos Holanda, que es un país con una enorme influencia en su historia económica y cultural del pueblo judío. Es más, los apellidos hebreos terminaron dándole al holandés la partícula van, que viene del ven hebreo, Moisés Ben Maimón. Bueno, en Holanda una gran cantidad de apellidos patronímicos tienen la partícula van, que es una herencia ciertamente del hebreo. El tiempo, si bien fue pasando, el mundo se fue desarrollando, vino la revolución industrial, vinieron muchos procesos, el mundo conoció la ilustración, la enciclopedia, vinieron los distintos procesos que trataron de reafirmar la razón por encima de otros valores. Y sin embargo, se mantuvieron los abusos hacia ese pueblo.
En el siglo XIX, un señor que era muy inteligente, llamado Jean-Joseph Gobineau, escribió un libro sobre la desigualdad de las razas, que inspiró, generaciones después, gran parte del cuerpo de pensamiento de los nazis. Y la propia Europa de la Ilustración, la propia Europa de la enciclopedia, tenía y tiene todavía un gran espíritu en muchas personas que es antisemita. Esto termina pariendo diferentes respuestas. Una de ellas es el intento de Theodor Herzl, rumano de nacimiento, judío de étnico, de hacer el primer congreso sionista, 1867, si no me equivoco, fue la época, podría estar errado por unos años, donde, entre otras cosas, se somete a ese congreso a la necesidad de encontrar una tierra en común, a la cual llamarle patria, reunir dinero, movilizar migraciones y encontrar ese espacio, ese Lebensraum, como llaman los alemanes, ese espacio vital donde hacer vida. Se intentó, algunos sugirieron ir a América, se intentó sugerir la compra de la provincia de Entre Ríos, que es una provincia argentina. Se ha hablado de adquirir terrenos en otros lugares del mundo. Y finalmente la idea, obviamente, que más popular era entre los diversos cuerpos de expresión de esos pueblos en la diáspora, era la de el retorno a aquella tierra prometida, que estaba en poder desde el siglo XIII del Imperio Otomano. Desde 1453, más específicamente, el Imperio Otomano pues dominaba toda esta zona. En la Primera Guerra Mundial, en 1917, el Reino Unido invadió esa zona que hoy conocemos como Israel o Palestina. Y declaró un mandato, la Sociedad de Naciones, que es el, por así decir, el antecesor de la ONU, para que con el mandato británico en esa zona se decidiera qué hacer con la situación de los hebreos, que ya tenían décadas comprando territorios, fundando kibbutz o aldeas agrarias en esa zona. Ya en 1917 incluso existían cuerpos de defensa de esas aldeas. El actual ejército israelí, o Sahal, como se dice en hebreo, es el hijo de la Haganá, el Palmaj y otros cuerpos, el Irgun, que eran grupos de defensa que ya existían en ese momento. El mandato británico enfrentó mucha oposición de árabes y de judíos. Tanto así que hubo atentados terroristas y una serie de cosas que pasaron en esa época. La Declaración Balfour de 1917, que era un miembro de la realeza británica, decía que al marcharse el mandato militar británico se tenía que dejar un hogar para, así dice el texto, palestinos judíos y palestinos árabes, para los que hoy hacen un uso interesado del término palestino, palabra que los romanos le asignaron a toda esa zona, también como un rechazo a los judíos, inspirados básicamente en el nombre de uno de los pueblos enemigos de los judíos, que eran los filisteos. De ahí viene el origen de ese nombre. La Declaración Balfour termina obedeciéndose ¿cuándo? 31 años después, cuando los británicos deciden retirarse. Al retirarse los británicos, se declara la independencia de Israel, de la que se cumplieron 73 años, me parece, 73 años. Y a partir de esa declaración inicia un proceso que hasta el día de hoy nunca se ha terminado, y es la oposición virulenta de grupos a la existencia del Estado de Israel. Primero hubo una guerra de independencia, donde 6 estados al mismo tiempo, por todas las direcciones, atacaron al Estado de Israel. Sin embargo, este se defendió, y con un grupo de soldados que, muy jóvenes la mayoría, pero de un entrenamiento impresionante y con una experiencia que habían tenido incluso en la Segunda Guerra Mundial algunos, pues pudieron prevalecer. En 1956 se repitió el proceso en la guerra que propició lo que fue el cierre del canal de Suez, la guerra de Suez, encabezada por Egipto y Gamal Abdel Nasser. En esa época se unificaron Egipto y Siria, se llamaba República Árabe Unida. Unos años después, en 1967, se dio el conflicto de los 6 días, un conflicto interesantísimo porque a partir de ahí decidió Israel, para salvaguardar sus fronteras, invadir la península de Sinaí, mantener una distancia que pudiera dar alerta en caso de un nuevo ataque, y obviamente hacer lo mismo en la parte norte, dominando los altos de Golán, que hasta el día de hoy están bajo administración israelí. En 1973 se da el conflicto de Yom Kippur, que es el último que encabeza Egipto. 6 años después, Egipto decide, en una decisión, yo diría que muy honorable, en los acuerdos de Camp David, reconocer al Estado de Israel, reconocerlo a cambio de la devolución de la península de Sinaí. Israel es el único país en el siglo XX que después de ocupar un territorio ganado en una guerra, lo devuelve a cambio de paz y reconocimiento. Eso ocurre en 1979. Eso le costó la vida al jefe de Estado de Israel, quien una gran parte de la opinión de su país no se lo perdonó y fue asesinado en un desfile militar.
después de muchos conflictos que incluye la invasión del Líbano, que fue la primera guerra impopular en Israel, muy atacada por su opinión pública, la primera intifada, la segunda y otros aspectos, hoy la violencia se centra en Gaza. Y se centra específicamente en la Franja de Gaza porque los palestinos, que están en dos grandes cúmulos, Cisjordania, hacia la frontera de Jordania, Israel, en un contexto geográfico donde no le pueden llegar pertrechos ni armas y donde no se dan fenómenos de violencia, con la excepción de algunos brotes. En el caso de Gaza, que sí tiene frontera con Egipto, y donde ese tráfico de armas se da de manera permanente, y donde, producto de su salida a la costa, también pueden recibir a partir de ahí pertrechos, se mantiene un estado donde se utilizan escudos humanos, que son los residentes en esa nación, la mayoría de ellos laborantes en empresas de Israel y la mayoría de ellos personas pacíficas, que aunque tengan sus creencias y sus deseos y sus anhelos, saben que la guerra es un trago demasiado amargo. La posición del canciller dominicano puede ser respetable, pero no es la correcta. No se lanzan 1.500 misiles en una semana por el incendio de un árbol que luego se dijo de manera exagerada que era el incendio interesado de una mezquita. Eso es una operación diseñada, articulada y yo diría que hasta ensayada puede ser. Hay gente aquí que quisiera entrarle a Haití, como dice yo hace unos días, por 2 galones de agua del masacre. Cosa que, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo que la República Dominicana haga valer siempre su soberanía. Y sin embargo, esa misma gente propone, desde la comodidad que le da nunca en su vida haber oído ni un petardo sonar, que Israel no se defienda de un ataque grosero sobre su territorio. Como dice aquella película española, y con esto termino, no habrá paz para los malvados. El Estado de Israel ha hecho toda la vida un ejercicio de contención con el ejército más armado y modernizado de su área geográfica, incluso la potencia militar. Y sin embargo, nunca ha hecho uso del 100% de su fuerza. Es un ejercicio de contención permanente en la única democracia que tiene Medio Oriente, donde se respetan los derechos de las minorías, donde hay hasta un desfile de la comunidad LGTB en Jerusalén cada año y donde los grupos árabes por ley tienen una cuota de representación en el Congreso. Desde aquí nuestro reconocimiento al Estado de Israel y a los musulmanes que desean la paz. Pausamos.